Gracias a ustedes por el espacio de compartir un poquito de las ideas, ¿verdad? Tal vez no es la receta que a todos nos va a funcionar, pero sí son tips que nos pueden ayudar a llevar nuestra vida de forma diferente. Entonces, agradecidas por el espacio de permitirme llegar hasta sus oficinas, hasta su casa, porque sé que muchas veces lo compartimos con nuestros familiares, amigos, nuestros hijos, todas las personas a las que les sea útil la charla, pues bienvenidas. Y a las personas que no la puedan ver ahorita en vivo, pues también se va a estar subiendo después para que ustedes la compartan y podamos siempre, como digo yo, compartir lo bueno, porque lo bueno se comparte. Así que este tema me encantó, porque la verdad muchas veces nosotros nos preguntamos cómo, si me pasó algo terrible, puedo yo abrazar mi historia de vida o cómo puedo estar bien yo. O muchas veces la gente nos dice, ¿verdad? Nos recomienda, pero yo en tu lugar hubiera hecho tal cosa, pero yo no sé qué, y vos decís, no, pero es que esa persona no ha vivido lo que yo he vivido. Entonces hoy vamos a ver de qué manera nosotros podemos darle un poco de color a nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar con la parte del hubiera. Muchas veces nosotros decimos eso. Si hubiera yo hecho tal cosa, si me hubiera quedado más en ese lugar donde era feliz, si yo me hubiera ido por otro lado, si yo hubiera elegido esta situación, si yo hubiera, y vivimos en el hubiera. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en un hubiera no sano, sino insano, ¿verdad? Si nosotros disfrutáramos nuestro pasado, lo recordáramos con cariño, pero cuando usamos la palabra hubiera, lo recordamos como con resentimiento, como queriendo nosotros retroceder el tiempo y llegar a ese momento, si hubiera esa máquina del tiempo mágica para componer o para hacer algo diferente de lo que hicimos en ese instante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para comenzar, porque vamos a ver varios tips, el primero es que nos podamos ver nosotros con unos lentes, con unas gafas de la compasión. ¿Se acuerdan que yo en otros temas les he comentado un poco de los lentes? ¿Qué significan los lentes? Cuando nosotros enfocamos algo, desenfocamos el resto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una perspectiva, no vemos lo que está pasando atrás. Mientras que si nos volteamos, vemos eso otro. Entonces, lo que nosotros nos pasa en nuestra vida no es lo que pasa, sino lo que vemos nosotros en eso que pasa. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa gafa de la compasión para nuestra historia de vida, comprendemos que eso que nos pasó y cómo reaccionamos a lo que nos pasó en ese momento fue la mejor elección. Porque lo elegimos y lo hicimos en ese contexto. Y quizás la Talía de ahora, de este contexto, es otra persona. Y regresando al pasado, lo ve con otros lentes. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que ese pasado lo veamos no con los lentes actuales, sino con unos lentes de compasión, diciendo que con cariño, cuando nosotros queremos algo, lo vemos tan tierno, lo adoramos, qué sé yo, como un osito, un perrito, algo como con mucha ternura, que nos miremos así con esa ternura y no de una forma agresiva, juzgándonos o maltratándonos psicológicamente por ese hubiera. Aceptación, aceptando que eso que pasó ya pasó y no lo vamos a poder cambiar. Y muchas veces nosotros tratamos como de entrar o en negación o en contradicción o en una lucha interior por eso que pasó. Entonces, lo más sano como primera base es aceptarlo. Aceptar lo que nos sucedió. Y la comprensión, comprender que eso que me pasó y cómo reaccioné a lo que me pasó fue lo mejor que hice en esa circunstancia. O quizás no lo mejor que hice, pero yo voy a comprenderme porque en ese momento eso yo creía que era lo mejor que podía hacer. Entonces, al nosotros tener esos lentes, esa aceptación y esa comprensión de lo que nos está sucediendo, vamos a poder ver el escenario de una forma más tranquila, por decirlo así, que sobredimensionada a algo que nos pueda afectar. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos, porque ustedes pueden decir, la Talía del pasado es la que vivió hace, como estaba ahí chiquitita, como de 8 años, y ahora ya está diferente. Pero muchas veces nos pasa que lo que nosotros
tratamos de ver cómo nuestra historia de vida y renegar contra esa historia de vida pasó hace 5 segundos, hace 3 segundos, hace 4 segundos. Por ejemplo, cuando me ha pasado que vengo conduciendo, déjalo en la anterior, Silvita, que vengo conduciendo y vos decís, bueno, está este camino y está este otro camino. Y no, es temprano, me voy a ir por aquí. Y de repente te encontrás un accidente. Ay, pero es que me hubiera ido por el otro lugar. Pero es que hubiera llamado para ver si había algún atasco. Es que hubiera entrado a la aplicación tal para revisar si estaba en rojo o no. Ay, pero es que ¿por qué no le hice caso a mi intuición de ese momento de irme por allá? Ahora voy a llegar tardísimo. ¿Les ha pasado que de repente esos 5 segundos de cambio ya te arrepentís de lo que hiciste? Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces, por ejemplo, con mi hija, yo tengo una hija de 3 años, entonces de repente con la niña yo trato como de escucharla, de comprenderla. Ay, pero es que si hubiese puesto más firme en tal decisión, si le hubiera presentado a ella esta otra opción, o al revés. Ay, pero es que le hubiera dejado mejor que comiera tranquila, no que yo estaba de necia haciendo lo otro. Eso nos viene afectando porque cada segundo somos personas diferentes. Cada segundo es ese presente que no podemos cambiar el segundo anterior. Cuando nosotros comprendemos eso, entendemos que nuestra vida, nuestra historia, se compone de esos pequeños segundos que son el presente, el regalo de cada momento, vamos a entender que ya los segundos anteriores ya pasaron, ¿verdad? Entonces, que podamos nosotros ver siempre con compasión, ver con comprensión, bueno, pues, Talía, pensaste que por aquí, por esta ruta iba a ser la mejor, ya está. O sea, en ese momento tomaste esa decisión porque tu contexto, lo que vos entendías, la información que tenías era esta reducida. Ahora ya tiene otro panorama, otra visión, otro contexto que te hace ver la historia de otra forma y creer que hubieses tomado otras decisiones. Pero como eso era lo que teníamos en el momento, nosotros comprendemos, aceptamos y nos vemos con compasión para que ese segundo que sí nos toca vivir, ya no lo estemos arruinando por una elección fallida anterior. Entonces, comprender que no somos la misma persona, ¿verdad? Y lo que sucede o pasó, que lo teníamos que hacer, Silvita, en la próxima, lo hicimos ya en resumen, ¿verdad? Por esas herramientas, emociones, perspectivas, creencias que tuvimos en ese instante de nuestra vida. Vamos a pasar a la próxima. En ese momento, ¿verdad? No mirábamos como lo hacemos ahora. Y no teníamos esas herramientas, esas creencias, esos insumos que teníamos en ese momento. Entonces fue lo mejor que tuvimos, las mejores herramientas que tuvimos para poder tomar esa decisión. Y por eso lo aceptamos y seguimos avanzando. Eso es lo importante. Cuando nosotros podemos, y les voy a enseñar ahorita el tips, ¿verdad? De cambiar el pasado. Y os va a decir, la Talía está loca, no podemos cambiar el pasado. Bueno, pues ya les voy a dar ahí el concepto, el contexto de por qué digo esto. Cuando vamos a entender eso y lo vemos con cariño, nosotros vamos a ver que podemos cambiar nuestro futuro para lo que mencionábamos, para seguir avanzando, que ese es el objetivo. Abrazar nuestra historia de vida no es solo reconciliarnos con el yo del pasado, ¿verdad? Porque es importante y es bueno, sino que es darnos insumos para que mi yo del presente disfrute al máximo de lo que tiene en este momento. Entonces, ¿cómo cambiar el pasado? Bueno, sabemos que el pasado son nuestros recuerdos. No es un lugar, un momento específico que yo voy a decir, Talía, te vas en tal ruta, te vas en el bus a tal dirección y ahí va a estar tu pasado. No es algo que existe realmente, es algo que guardamos en nuestro pensamiento y tenemos contacto con él a través de los recuerdos, ¿sí o no? Y a través de los recuerdos que nos vienen, acuérdense de los lentes, de que nos vienen de ver esa escena. Cuando vos recordás algo, ves como una escena de cine, donde estabas vos y todos los agentes, donde estaba tu situación. Sin embargo, normalmente nosotros lo vemos desde las creencias e insumos y contextos que teníamos en ese momento, lo recordamos. Y al pasar del tiempo lo vamos viendo con los ojos de las creencias y los insumos que tengamos en ese otro momento.
Entonces, muchas veces nosotros vamos cambiando inconscientemente nuestro pasado, porque lo vamos recordando de diferentes maneras, de la manera que lo querramos ir recordando. Y vos vas a decir, Talía, pero si me sucedió algo duro en mi vida, yo lo voy a recordar siempre así, con dureza. Está bien. Sin embargo, los recuerdos son fragmentos neuronales que por lo general o se van borrando o se van cambiando, o los vas viendo desde otro ángulo, o los vas viendo desde otro contexto, o vas entendiendo que ese fue el momento histórico del contexto tal, donde pasó tal cosa, donde normalmente se hacía esto. ¿Me explico? Entonces, nosotros vamos cambiando nuestro pasado conforme la manera que lo vamos recordando y a los contextos a los que nosotros vamos modificando. ¿O no les pasa que de repente cuando ustedes eran niños y tal vez los regañaban porque no hicieron la tarea y se te venía el mundo? Ay, no hice la tarea y mi papá me va a regañar y voy a dejar una clase y que no sé qué. Y entonces lo vivías con aquella intensidad, ¿verdad? Del momento, del contexto donde mirabas que todo el mundo estaba en contra tuyo. Al pasar del tiempo, quizás lo recordás, quizás no, y si lo recordás, ay, pero es que mi papá tenía razón al llamarme la atención, porque yo haría lo mismo con mi hija. Yo trataría de que ella se enfoque más en su estudio y juegue menos Nintendo o haga tal cosa. Bueno, pues él lo hizo para ayudarme a crecer. Ya el recuerdo, ese pasado, lo componen otros factores que tu nivel de madurez o de comprensión de contexto, ¿verdad? No solo de madurez por decir que somos maduros o inmaduros, ¿verdad? Que no lo da la edad, pero tus insumos, tus creencias, tus herramientas adicionales ven ese contexto de otra forma. Y la verdad es que solo fue una tarea y me restaron 10 puntos, de todas formas pasé el año y yo me había estresado, ¿verdad? Por ese momento. Entonces, de esa manera nosotros podemos ahora entender que lo que nos pasó, es cierto que pasó y no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de ver eso que nos pasó en nuestra historia. ¿Qué opciones tenemos? Bien, elegir la manera en la que recordamos nuestra historia de vida, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo vamos a ir cambiando. Definir los filtros, el contexto, las opciones, reconocer los resultados que han salido de eso. En ese momento tal vez vos no lo mirabas, pero vos decís, ahora yo soy una persona más aplicada, más responsable. ¿Qué vino después de ese momento histórico de mi vida? ¿Qué vino después de ese momento alegre de mi vida? Cuando yo abrazo mi historia de vida, por lo general abrazamos, recogemos y vivimos las cosas positivas. No todo el mundo. De repente nos pasan cosas maravillosas en la vida y es lo que menos nosotros recordamos, porque normalmente vivimos como con esas quejas. Pero si vivamos recordando como todo lo maravilloso, y que mucha gente tiene esa práctica, lo hace a través del agradecimiento, ir agradeciendo cada paso en nuestra vida, ir agradeciendo cada esfuerzo logrado, cada meta alcanzada. Y entonces vos agradeces por lo que sos y lo que tenés ahora, y es maravilloso. Pero otras veces no, otras veces nos toca quejarnos por lo que nos pasó, por el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que nosotros podamos reconocer y abrazar con todo lo que tenemos, todo lo que nos compone a nuestra historia, ya sea positivo, negativo, neutro, como ustedes le quieran llamar, es parte de la historia que ahora somos y en lo que nos hemos convertido. Gracias a esos insumos, hoy somos lo que somos. Entonces, ¿cómo cuentas tu experiencia de vida? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes cuentan si yo les preguntara? A ver, ¿cuál es tu historia de vida? Resumímela en 5 segundos. Si a ustedes les tocara presentarse hoy ante alguien, un público que no los conoce, y les dijera, a ver, María, Paula, las que nos están viendo, ¿verdad? Estoy diciendo así nombre en general. ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu historia de vida? Contame desde antes de nacer. ¿Quiénes eran tus papás? No sé qué, no sé cuánto. Nosotros lo contaríamos siendo un papel secundario. Bueno, pues contás como todo el contexto, es que mi hermana, es que mi papá, es que mi tía, o siendo protagonista de tu propia historia. Bueno, a mí me tocó pasar por esto y después viví esto, después viajamos a no sé dónde. ¿Cómo lo contarías?
Hay que hacernos como esa pregunta interior, no para responderla, sino para analizarnos internamente y decir, ¿yo cómo contaría mi historia de vida? Y si la he contado, ¿cómo la cuento, verdad? Como un aprendizaje a las situaciones y contextos que nos han pasado, o como una víctima de todo lo sucedido. ¿Te hace crecer escuchar tu historia de vida o te debilita tu historia de vida? ¿Tu pasado te hace sentirte feliz de ti mismo o te hace sentirte culpable o culpar a otros? Porque muchas veces, no, pero es que si mi mamá hubiera hecho tal cosa, pero es que si mi papá me hubiera llevado no sé dónde, pero es que, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Las oportunidades que realmente tuvimos y aceptar las carencias que tuvimos, pero como forma de impulso hacia algo más que se nos fue dando. ¿Tu pasado agradeces mucho o te mortificas mucho? Eso es importante poderlo analizar, ¿verdad? La vida es generosa. ¿Cuántas veces la vida nos hizo vivir algo y cuántas veces nosotros no hacemos vivir ese algo? La vida muchas veces nos hace vivir un contexto amargo una única vez. Pero nosotros en nuestro recuerdo, que lo repasamos y lo repasamos y lo volvemos a repasar, lo vivimos como 100,000 veces, ¿sí o no? A veces nos pasa, no a todos, ¿verdad? Puede ser que hay gente muy, muy positiva que no le pase. Pero, por ejemplo, lo que yo les contaba, cuando venís en el tráfico y tomaste una mala decisión de venirte por la ruta corta, como en el cuento de la Caperucita Roja, en vez de irte por la ruta larga y después te salió el lobo. Entonces, ¿qué pasa? Vos eso te mortificás diciendo que por qué, qué mala decisión, que no sé qué. La vida te lo hizo vivir un momento, tal vez fueron 10, 20 minutos de tráfico. Pero vos te mortificaste y te mortificaste tantas veces por eso que lo reviviste emocionalmente un montón de veces que no era necesario. Entonces, cambiar la forma en la que nosotros interpretamos nuestro pasado, de esa a la otra, ya la otra. La otra, Silvita. ¿A qué le doy poder? Ahora es importante decirnos, ya conocemos, ¿verdad?, que tenemos ese pasado y que consciente o inconscientemente lo podemos ir modificando porque podemos ir agarrando enseñanzas de esa historia de vida, abrazándola, amándola y agradeciendo lo bueno que nos da. Identifiquemos también y reconozcamos a qué es lo que nosotros le damos poder en nuestra historia de vida. Ya las personas o circunstancias anteriores ya no existen. Ya no repasemos más una y otra vez esa historia. Y para yo explicarle a más profundidad esto que quiero compartir con ustedes, les voy a citar a Edith Eger, quien es una persona que estuvo en los campos nazis. Y ella sacó su libro, ¿verdad? La bailarina de Auschwitz, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Y que es súper lindo ese libro en el sentido de que es un libro, depende de cómo lo leas, ¿verdad? De cómo lo mires. Es un libro como que cuenta su historia de cómo vivió, pero también es un libro que te da una luz de decir, si una persona que vivió el Holocausto en aquel tiempo ve la vida de esta manera y me da estos mensajes, yo soy capaz de poder transformar mi historia de vida y de poder no quedarme en ese puntito, porque nuestra vida es como un lienzo, y me encanta el cuadro que me puso hoy mi equipo de trabajo maravilloso, muy creativo, que es como ese lienzo con un montón de colores, y qué bonito que nosotros con ese montón de colores podamos hacer una obra de arte, que es nuestra vida, nuestra historia de vida. Entonces muchas veces tenemos esos puntos de los colores que no nos gustan, ¿verdad? Hay colores que nos gustan más, el rojo, el amarillo, el blanco, pero pueden haber colores, qué sé yo, el verde que no te guste o el negro que no te guste. ¿Y por qué vivir en ese punto? Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida es como de esos colores y que cada oportunidad es un regalo, llegamos al nivel de comprensión de Edith, que yo la admiro un montón. Ella nos dice, les lo voy a leer literal cómo ella lo expresa en su libro. El victimismo procede del interior. Nadie puede convertirnos en víctimas excepto nosotros mismos. Nos convertimos en víctimas no por lo que nos sucede,
sino porque decidimos aferrarnos a esa victimización. Decidimos permanecer en ese momento duro que nos pasó en nuestra vida. Porque pueden haber momentos duros que necesitemos nosotros un acompañamiento psicológico. Y ustedes me digan, Talía, pero es que yo he querido cambiar la forma de ver ese pasado, pero me cuesta. Bien, hay que buscar ayuda. Pero si hay otras opciones, como así como que vos las puedas trabajar de forma personal, también es una invitación a cambiar esos pequeños puntitos de nuestra historia de vida para poder acogerla, abrazarla con alegría, así como ese cuadro, con todos los colores que tenga. Les voy a citar otras 2 frasecitas súper bonitas que nos van a ayudar a construir. Aunque aún en el lugar más oscuro, la gente puede sacar lo mejor de sí mismo. ¿Verdad? Qué bonita afirmación esta. Si siguiera, dice, enojada con los nazis, seguiría estando prisionera y secuestrada de mi pasado. No le voy a dar una pulgada más, no le voy a dar como una opción, un momento más. Si yo viviera en el enojo y el dolor, no sería feliz. Entonces, ¿por qué le vamos a dar nosotros ese tiempo más a alguien o a algo que nos hizo sentir mal? Entonces, ya vivimos ese pasado, no vamos a vivir prisioneros, nos vamos a liberar, porque ahora es el momento de ser feliz, ¿verdad? Debemos de entender que nuestro pasado, que lo que nos pasa para no vivir en lo que ya no nos toca vivir. Ya ese pasado ya nos tocó vivir, ahora nos toca vivir este otro segundo. Así nosotros nos vamos dando la oportunidad de poder vivir realmente a plenitud lo que nos está tocando vivir, poder sanar, poder liberarnos. Y no es eso de que lo que nos lastima, sino con lo que nos seguimos lastimando, ¿verdad? No es eso con lo que nosotros enfrentamos en ese momento, sino con lo que decidimos nosotros seguir abarcando. Por eso hay que buscar cómo soltarlo, quitarle ese poder a las circunstancias y regresarnos el poder a nosotros mismos para decidir cómo quiero realmente seguir viviendo. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? Esta es una idea, como les digo, no es la receta mágica y si les sirve genial, pero sí es una opción diferente de poder ver nuestra historia de vida y poder convertir nuestro presente en un regalo maravilloso de la vida para construir en un lienzo de colores. Los momentos se atraviesan, se procesan, se integran y se aprende de ellos. De todo podemos sacar un aprendizaje y un agradecimiento. Lo que sí no nos define. Y si son malos esas acciones, esas personas, esos contextos, no deberíamos de vivirlo una y otra vez, a fin de no permitirle arruinar lo que realmente estamos viviendo en el aquí y el ahora. Así que esta importancia de vivir el aquí y el ahora, y hay un libro maravilloso que yo se lo recomiendo que se llama El poder del aquí y el ahora, nos invita a eso, a poder nosotros llegar a ese momento y ser feliz. ¿O no les ha pasado a ustedes que dicen, cuando yo logre coronar mi carrera voy a ser feliz? Cuando yo logre llegar a tal lugar donde voy a ir a viajar, voy a ser feliz. Cuando yo logre tener mi casa, voy a ser feliz. Cuando yo logre tener esos zapatos que me gustan, voy a ser feliz. Cuando yo logre ese trabajo, cuando yo logre... ¿Y por qué no somos felices ahorita? ¿Por qué no somos felices ahorita con lo que ya tenemos, con lo que ya nos compone? Y en el momento en que llegue esa nueva oportunidad, también disfrutar de ese momento de ser felices. Pasemos a la otra. Así que yo los invito, ¿verdad?, a amar lo que son, a amar lo que somos, en lo que nos convertimos, y que gracias a esto vamos a nosotros poder abrazar nuestra historia de vida. El secreto de poder abrazar nuestra historia de vida está en disfrutar del presente, del aquí y el ahora, en que no nos estorbe las circunstancias del pasado, en poder ver nosotros con esas lentes de comprensión, de aceptación, esos lentes de compasión, nuestra historia de vida. Sacar aprendizaje de eso. Liberarnos de lo que no nos hace bien, no nos hace crecer, no nos hace sentir felices, en paz.
Yo siempre les doy ese tips de programación neurolingüística que son las emociones, que a mí me funciona un montón. Ustedes dicen, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para mí es como un imán. Todo aquello que te hace sentir en paz, que te hace sentir feliz, que te hace sentir emociones positivas, alegría, todo eso, ahí está, ahí es el camino. Todo eso que te da ansiedad, que te da tristeza, que te da preocupación, que te hace sentir como indeciso, detenete, ahí no es. Entonces, muchas veces nos pasa en el presente, pero lo podemos trabajar con el pasado. Aquello que nos hace ruido, que nos descarga de energías, que nos hace sentir más débiles, preocupados. Hay que revisar qué pasó, cómo lo estoy viendo yo el contexto. ¿Me estoy culpando? ¿Estoy culpando a otros? ¿Necesito ayuda profesional? ¿O necesito ver ese contexto y soltarlo? Y decir, no, ya suficiente sufrí en este momento como para traerlo aquí y seguir sufriendo, llevarlo allá y seguir sufriendo, volverlo a arrastrar y seguir sufriendo. O sea, es momento como de decir, bien, te comprendo, Talía, en ese momento tomaste esa decisión, o como Edith, o sea, en ese momento me tocó vivir algo que yo no decidí, algo que alguien me impuso, algo que alguien construyó. Pero ahí lo voy a dejar porque ahora estoy aquí, dice ella en otra parte del libro, y mi mayor riqueza es que estoy viva, estoy feliz y puedo disfrutar. No me voy a aferrar, porque si no, Hitler ya no sería mi carcelero, porque él ya no existe. Yo sería mi propia carcelera porque estaría viviendo mentalmente todavía en ese campo de concentración. Entonces, ven como la riqueza de poder trabajarlo y de disfrutar ese momento aquí y ahora, porque nosotros somos el presente que nos compone, somos el aquí y el ahora. Ese pasado ya no somos nosotros, es parte de nuestra historia de vida, es parte de nuestro contexto y hay que abrazarlo como parte de, ¿verdad? Porque como parte de ese proceso, de esa historia de vida, es lo que hoy somos, es la riqueza, son los regalos. Todo ese aprendizaje que sacamos a las buenas, a las malas, es lo que hoy, el regalo que hoy tenemos. Entonces, invitarlos a vivir en ese presente, a disfrutarlo, a abrazar esa historia con todo lo que compone, ¿verdad? Porque todo ese montón de colores somos nosotros y todo eso nos ha formado y nos ha llevado hasta donde estamos en este momento y a poder invitarles a disfrutar con lo que ya tenemos cada instante de la vida. Así que mil gracias y si tienen preguntas, si tienen consultas, comentarios, pues también son bienvenidos. Mil gracias, Talía. Sí, tenemos una pregunta de Mauricio. Nos dice, la satisfacción que experimentamos frente a las experiencias tristes que vivimos depende no tanto de cuántas de estas cosas experimentamos, ni tan siquiera de su intensidad, sino de cómo lidiamos con ellas. No debemos permitir que esas situaciones gobiernen nuestros comportamientos y debemos reconocerlas y mostrarnos ante ellas con compasión. ¿Es así? Así es, con compasión, porque muchas veces nosotros vivimos un suceso donde nosotros nos culpamos y decimos, ¿por qué yo tomé esa decisión? ¿Pero por qué le dije tal cosa? ¿Pero si yo hubiera hecho lo otro? O muchas veces puede ser una situación feliz, ¿por qué no me quedé ahí? Si ahí yo era feliz, ¿pero para qué me moví al otro lado? Pero entonces, a veces nos culpamos nosotros, entonces vernos con compasión, decir, bueno, Talía, en ese momento esos eran los recursos que tenías. No tenías esa otra visión del otro lado, por eso decidiste moverte. Era razonable que te movieras, era comprensivo que te movieras. Acepto esa decisión y sigo caminando. Y muchas veces, que es como lo que más cuesta, es cuando nosotros no tenemos esa decisión, cuando alguien nos hizo vivir esa situación y entonces es que, pero ¿por qué esa persona hizo esto? ¿Pero por qué me hizo daño? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Pero por qué yo sufrí tanto? Entonces es trabajar en soltarlo, en decir, ese contexto permitió pues que yo lo hiciera, esa persona no estaba en lo correcto. Y no es decir como que librarme de culpa, bueno pues cometí tal error y ya está en el pasado. No, ¿verdad? Sino es aprender de ese pasado y construir un futuro mejor. Esa es la invitación, que con lo que ya hicimos nos funcione de una manera de aprendizaje o agradecimiento, no de culpabilización, de victimismo, porque eso no
no nos sirve para nada, es una carga que nos va a mantener en ese lugar. Entonces, si ya cometiste un error o si ya te hicieron vivir un proceso como Edith, lo que toca es soltarlo y sacarle aprendizaje de lo que puedas. Y es parte de tu historia de vida, es parte de abrazar tu historia de vida la que la compone todo. Pero no te quedes ahí en la victimización o en la culpa o en todos esos sentimientos que nos llevan como un imán a ese punto que no queremos vivir, sino que podamos nosotros comprender, ¿verdad?, la situación con compasión, con aceptación, con comprensión, y de ahí sacar algo que nos impulse, sacar un aprendizaje, bueno, lo cometí, bueno, ya aprender y salir adelante. Excelente. Acá Mauricio nuevamente nos pregunta, a cada minuto estamos escribiendo la historia de nuestra vida, la que se proyecta en nuestro interior. Nuestra mente es una máquina de encontrarle sentido. Qué linda la pregunta y me encanta porque es cierto, nos bombardeamos nosotros de tantas cosas, ¿verdad? No siempre positivas. Y yo creo mucho en la ley de la atracción, ¿verdad? No como algo esotérico, como algo que no exista, sino como algo que realmente pasa porque nosotros somos energía. Y al ser nosotros energía, nosotros atraemos, ¿verdad?, cosas similares a las que nosotros trabajamos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en ciertos lugares o en las redes aprendizaje, vemos cosas constructivas, vemos temas, eso mismo nos va a seguir saliendo. Mientras que si nosotros empezamos a ver cosas que no nos construyen, y es fácil identificarlo, algo que te baja de energía, algo que te hace sentir emociones negativas, por ahí no es. Y algo que te eleva, algo que te construye, ¿verdad? Si vos tenés un emprendimiento y empezás a ver programas de emprendimiento, empezás a aprender, empezás a trabajar en línea, qué sé yo, entonces puedes orientarte a eso. Muchas veces también piensan en cuando nosotros tenemos mentores, a quién admiro yo, no con una cuestión de estarme comparando, ay, pero es que no sé qué, sino con una cuestión de ver qué hizo esa persona y que yo quisiera estar ahí para que yo aprenda, ¿verdad? Ya el camino está hecho. Muchas veces nosotros tenemos a veces ir caminando y de repente alguien que ya iba adelante de nosotros se tropezó y nos volvemos a tropezar nosotros también. No, aprender de que si el otro se tropezó, yo voy a caminar por otro lugar o voy a aprender, ¿verdad? Dicen que las personas inteligentes aprenden de sus errores y las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ser sabios y aprendamos de los errores de los demás y podamos trabajar. Si todas las personas tenemos las mismas 24 horas del día, porque algunas son más felices que otras, ¿verdad? Porque el éxito se mide de forma personal. Algo que para vos es éxito, tal vez para mí no lo sea, y algo que para mí sea un éxito, para vos no lo sea. Entonces, cuando nosotros buscamos esos pares de lo que queremos ser nosotros, vamos a construir una mejor historia de vida. Y se van a ir borrando como por forma de magia todos esos ruidos que te aturden, todos esos ruidos que vos decís me bombardean de un montón de cosas. Vas a ver que cuando vos empeces a juntarte con círculo de la gente donde vos quisieras estar, a ver las cosas que vos quisieras hacer, a pensar como vos quisieras o a sentirte como vos quisieras estar siempre, por ejemplo, a sentirte feliz, a sentirte agradecido, a sentirte dichoso, a levantarte todas las mañanas agradeciendo por lo bueno que te toca, visionándote como la persona que quisieras ser. Todo se va a ir dando como por forma de magia y vas a ir aprendiendo en el camino las herramientas necesarias que te van a llevar a ese lugar. El día de mañana te vas a encontrar ahí, vas a decir, wow, siempre quise estar aquí, ¿verdad? Y no es como algo imposible, sino como algo natural que se va a dar en el transcurso de la historia. Excelente, Talía, mil gracias por haber abordado este tema tan bonito y tan importante para nuestras vidas. Creo que no tenemos más preguntas.
Así es, así es. Así que adelante, te animo que sí se puede.